Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando desde la palabra de Dios, desde el libro del Deuteronomio, lo que el Señor nos quiere decir en este camino, ¿verdad?, de nuestra propia formación bíblica. Estamos haciendo nuestro curso bíblico de todos los días y ahora en este estudio del Antiguo Testamento en que nos centramos en el libro del Deuteronomio, estamos hablando del segundo discurso que está haciendo Moisés antes de entrar a la tierra prometida. Se encuentra entonces frente a la tierra prometida, el Deuteronomio, segunda ley, lo que Moisés está explicando al pueblo y lo que entonces así esta nueva generación está escuchando, ese resumen, ¿verdad? Todo lo que Dios había obrado en la vida del pueblo de Israel. Y ahora entonces, como si fuese una enmienda, de acuerdo a la experiencia de Moisés, son las instrucciones, son entonces los mandamientos, son todos los elementos importantes de las reglas que deberán ponerlo en práctica al entrar a la tierra prometida. Nosotros miramos ahora y hablamos sobre las exhortaciones a la fidelidad. Estamos en el capítulo 10 del 12, versículo 12, hasta el capítulo 11, 25. Al final de esta primera parte del segundo discurso de Moisés, encontramos una nueva serie de exhortaciones sobre la fidelidad a la alianza y la observancia a los mandamientos. Importante que tengamos en consideración esto. Ciertamente que estos son fragmentos independientes que existían, que luego el autor sagrado los pone todos juntos y formando así un compendio y formando así el libro del Deuteronomio. A ella conduce la triste historia de lo sucedido, por ejemplo, en el Horeb y la generosa renovación de la alianza por parte del Señor. Recordado todo ello en el capítulo 9, 7, 10 al 5.
Eso invita a renovar el deseo de aceptar plenamente la relación de alianza con el Señor, que es la esencia misma de la vida de Israel. La serie será introducida por la fórmula que es de transición. Ahora Israel, ¿verdad? O sea, como una continuación. Lo importante es esto que nos dice, ¿verdad? Entonces, continuamente aparecen aquí elementos tristes, ¿verdad? Ciertamente, de lo que el pueblo de Israel había sucedido. Esa triste historia de lo sucedido en el monte Horeb. Pero también al mismo tiempo recordamos, y aquí Moisés en su discurso vuelve a traer a acotación la renovación de la alianza por parte del Señor. Recordando todo ello en estos capítulos, ¿verdad? Desde el 9-7, nosotros encontramos esa situación en que se vuelve a recordar todo lo que había sucedido, ¿verdad? Entonces, el recuerdo de las rebeldías pasadas, por ejemplo, ¿verdad? Dice, acuérdate de esto, no lo olvides. Has irritado en el desierto al Señor tu Dios, en el día en que salieron de Egipto hasta que llegaron a este lugar. Ustedes han sido rebeldes al Señor. Ya en el Horeb lo irritaron y él se indignó tanto que estuvo a punto de destruirlos. Eso sucedió cuando yo subí a la montaña para recibir las tablas de piedra, las tablas de la alianza que el Señor hizo con ustedes. Yo estuve arriba en la montaña 40 días y 40 noches, sin comer ni beber. Entonces el Señor me entregó las 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, porque allí estaban todas las palabras que Él les dirigió en la montaña desde el fuego el día de la asamblea. Al cabo de esos 40 días, cuando el Señor me entregó las 2 tablas de piedra, las tablas de la alianza, me dijo, baja de la montaña ahora mismo, porque tu pueblo, ese que sacaste de Egipto, se ha pervertido. Ellos se apartaron rápidamente del camino que yo les había trazado y se han fabricado una estatua de metal fundido. Después agregó, yo veo que este es un pueblo obstinado, por eso déjame que los destruya y que borre de la tierra hasta su nombre. De ti, en cambio, suscitaré una nación más numerosa y fuerte que ellos. Yo me di vuelta y bajé de la montaña que ardía envuelta en llamas, llevando en mis manos las tablas de la alianza. Entonces vi que ustedes habían pecado contra el Señor su Dios, haciéndose un ternero de metal fundido y apartándose rápidamente del camino que Él les había trazado. Por eso tomé las 2 tablas de piedra, las arrojé violentamente y las hice añicos en presencia de todos. Entonces, queridos amigos, esto es interesante, ¿verdad? Estas son las rebeldías. Y aquí justamente nos dice entonces, por una parte encontramos esta situación de la triste historia de lo sucedido aquí, en el Horeb. Y por otra parte, lo que va a venir a continuación, que es la renovación de la alianza por parte del Señor. El Señor entonces, a pesar de que Israel peca contra Dios, ahora entonces le perdona y vuelve a renovar esta alianza. Existe una intercesión de parte de Moisés y luego una nueva infidelidad de parte de Israel, nueva intercesión de Moisés. Este es un poco el camino también de nuestra vida, queridos amigos, ¿verdad? Es lo que a nosotros nos sucede continuamente. Y la intercesión es muy importante. Nosotros también hablamos mucho del aspecto de intercesión en la comunidad. Es aquí donde Moisés dice, luego me postré, dice, está contando Moisés toda esta situación difícil. Me postré y permanecí 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Sin comer ni beber. Esto es lo que sucede también con Jesús, 40 días y 40 noches sin comer y beber en el desierto, como lo había hecho la vez anterior. Lo hice a causa de todos los pecados que ustedes habían cometido, haciendo lo que es malo a los ojos del Señor y provocando su enojo. Porque yo sentía un gran temor ante la ira y la indignación del Señor que se había desatado contra ustedes, hasta el punto de querer aniquilarlos. Pero Él me escuchó una vez más. El Señor estaba tan irritado contra Aarón que quería destruirlo. Y en aquella oportunidad también intercedí por él. Y a esa obra del pecado
a ese ternero que ustedes habían fabricado, lo tomé, lo quemé y lo molí hasta convertirlo en polvo muy fino. Y después lo arrojé en el torrente que baja de la montaña. Entonces, esto es lo que cuenta Moisés, esto es lo que él recuerda. Es otra infidelidad y justamente es contra un Dios tan bueno y tan grande, ¿verdad? Que da todo a su pueblo y sin embargo el pueblo no lo reconoce. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe Antiguo Testamento. Cada 28 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Acceso Universal a la Información. Según Naciones Unidas, el acceso universal a la información significa que toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información. En septiembre de 2020, el Papa Francisco recordó a un grupo de periodistas la necesidad de ofrecer información de calidad capaz de contribuir a la formación de conciencias. Nella società in cui viviamo l'informazione fa parte integrante del nostro quotidiano. Quando è di qualità, essa ci permette di comprendere meglio i problemi, le sfide che il mondo è chiamato ad affrontare e ispira i comportamenti individuali, familiari e sociali. Francisco también ha recordado que en medio de la confusión de distintas voces y mensajes que nos rodean, necesitamos una narración humana que nos hable de nosotros. Per la sua alta coscienza professionale, il giornalista cristiano è tenuto ad offrire una testimonianza nuova nel mondo della comunicazione, senza nascondere la verità ni manipolare l'informazione. Este año el Día Internacional del Acceso Universal a la Información se centra en el derecho a la información en tiempos de crisis, como por ejemplo frente a la actual pandemia. El Papa dice que el profesional cristiano de la información debe ser un portavoz de esperanza, un portavoz de confianza en el futuro. Che solamente quando il futuro è accolto come realtà positiva è possibile anche il presente diventa vivibile. Queste riflessioni possono anche aiutarci, specialmente oggi, ad alimentare la speranza nella situazione di pandemia que el mundo está atravesando. Francisco es contundente, pide a los periodistas que promuevan una narración que sepa mirar al mundo y a los acontecimientos con ternura para despertar la conciencia de que hay un vínculo que nos une unos con otros. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología.
Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. De lo profundo me sacarás, tú me levantarás y me sostendrás. Aunque tenga el corazón en dos y yo sufra por una traición, tú me levantarás y me sostendrás. Lo imposible para mí es posible para ti, lo imposible para mí es posible para ti. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida, es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, y en el desierto de mi vida es tu voz que me responde. Tu mano me levantará, de lo profundo me sacarás, tú me levantarás y me sostendrás. Tu mano me levantará cuando ya no quiera seguir, cuando no pueda más, no pueda más. Tu mano me sostendrá cuando no pueda más, no pueda más. Tu mano me sostendrá. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida, es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el desierto de mi vida, es tu voz que me responde. Oh, oh, oh. Yo nunca he estado solo, tú siempre has estado conmigo. I never be alone. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida, es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el desierto de mi vida, es tu voz que me responde. Oh. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde la palabra de Dios.
estábamos diciendo que aquí en este lugar nosotros vemos sobre todo la triste historia de lo sucedido en el Horeb. Aquí es la infidelidad total. Él vuelve a recordar lo que había sucedido en el capítulo 32, ¿verdad?, del libro del Éxodo, cuando el pueblo pide a Aarón, en este caso, ¿verdad?, le pide que le fabrique un dios fundido de metal, ¿verdad? Y así entonces le pide el oro, le pide todo lo que tienen, luego lo funde y luego les prepara un becerro, el becerro de oro famoso conocido, ¿verdad? Y es Aarón, ¿verdad?, aquí también es responsable, y por eso nos cuenta aquí Moisés que comienza a recordar esa situación de tanta tristeza. Pero aquí, más que mirar simplemente el recordar el castigo de Dios o la ira de Dios, también Moisés recuerda que él estuvo allí como intercesor. Y me parece que es muy bueno, ¿verdad?, el recordar que todos nosotros dentro de nuestra comunidad deberíamos ser intercesores, interceder por el otro, procurar el bien del otro, esforzarnos por el bien del otro. Ahora, desde el versículo 22 hasta el final, hasta el capítulo siempre 9, 29, nos cuenta las nuevas infidelidades de Israel. Además dice, ustedes irritaron al Señor en Taberá, en Masá y en Kibrot Hataavá. Y cuando el Señor les ordenó que salieran de Kadesh Barne, diciéndoles, suban a tomar posesión de la tierra que yo les he dado, ustedes se rebelaron contra la orden del Señor su Dios. No le tuvieron confianza ni le obedecieron. Rebeldes, eso es lo que ustedes han sido para con el Señor su Dios desde el día en que los conocí. Mira un poco cómo entonces Moisés también, ¿verdad? Aquí entonces se pone un poco rebelde, ¿verdad? O por lo menos Moisés aquí en este momento está hablando también, está diciendo lo que él sufrió también a causa del pueblo, ¿verdad? Los llama rebeldes, ustedes son rebeldes. Y ustedes han sido así siempre, siempre para con el Señor, desde el día en que los conocí. Cabeza dura, ¿verdad?, de dura cerviz. Y entonces ante esa situación también viene la intervención. Y Moisés entonces se pone como intercesor nuevamente entre el pueblo y Dios. A pesar de todo, dice Moisés, yo me postré delante del Señor y así estuve 40 días y 40 noches de nuevo. 40 días y 40 noches, porque el Señor amenazaba con destruirlos. Entonces intercedí ante el Señor con estas palabras: Señor, no destruyas al pueblo que es tu herencia, ese pueblo que tú has rescatado por tu grandeza y que hiciste salir de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus servidores, y no tengas en cuenta la obstinación de este pueblo, ni su maldad, ni su pecado. De lo contrario, se dirá en el país de donde nos hiciste salir: el Señor es impotente para introducirlos en la tierra que les había prometido, y por el odio que les tiene, los sacó para hacerlos morir en el desierto. Después de todo, ellos son tu pueblo y tu herencia, y tú los libraste con tu gran fuerza y tu brazo poderoso. ¿Se dan cuenta entonces de nuevo la intercesión de Moisés? Y esto me parece importante, el hecho de recordar, ¿verdad?, en este capítulo, cómo hay una nueva intercesión de Moisés continuamente que se pone ante Dios, ante el pueblo. Es el pontífice, ¿verdad? El pontífice significa el que hace puente entre el pueblo y puente con Dios, ¿verdad? O sea, Dios y el pueblo. Y Moisés entonces en el medio como un intercesor. Nosotros entonces así tenemos estas exhortaciones, ¿verdad?, a la fidelidad que se está llamando. Ante una situación de infidelidad al pueblo se le llama de nuevo a la fidelidad. Y esta fidelidad se lo hace justamente ¿por qué? Porque Moisés es entonces el que les llama a través de su testimonio, a través de este deseo, ¿verdad?, que las cosas sigan siempre bien en la relación entre el pueblo y Dios. Miremos un poco un tema muy importante dentro de estos capítulos, el hecho de la fidelidad al Señor de la alianza. La fidelidad al Señor de la alianza. ¿Qué significa esto, verdad? Primero, tenemos que recordar que en estos capítulos Moisés exhorta al pueblo hasta 9 veces con diferentes expresiones y diferentes énfasis a la fidelidad al Señor
y a la obediencia y observancia de sus mandamientos. Y después de cada una de esas palabras de exhortación o de exigencias, sigue una motivación. También expresada, ¿verdad?, en diferentes formas para impulsar al pueblo a la fe y a la obediencia. Y ahora Israel, le dice, ¿qué te pide tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, siguiendo todos sus caminos, amándolo, sirviendo al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, guardando los mandamientos del Señor y sus preceptos que yo te prescribo hoy para que te vaya bien. En segundo lugar, tenemos entonces otra cita bíblica. Circunciden, dice, su corazón y no endurezcas más su cerviz. Cabeza dura, estamos diciendo en este sentido, ¿verdad? Porque el Señor su Dios es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, el Dios grande, fuerte y terrible, que no es parcial ni admite soborno, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama al forastero y le da pan y vestido. Esto encontramos, ¿verdad?, aquí en esto mismo, en el capítulo 10, del 16 al 18. Luego otra cita bíblica dice, al Señor tu Dios temerás, a Él servirás, te apegarás a Él y en su nombre jurarás. Él será objeto de tu alabanza y Él, tu Dios, que ha hecho por ti esas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. No más de 70 personas eran tus padres cuando bajaron a Egipto, y el Señor tu Dios te ha hecho ahora numeroso como las estrellas del cielo. Son profesiones de fe, ¿verdad?, muy interesantes que resumen un poco todo el caminar, toda la idea central, el caracú, decimos nosotros, lo esencial, ¿verdad?, del judaísmo. Un cuarto elemento dice, amarás al Señor tu Dios y guardarás sus consignas, sus preceptos, normas y mandamientos todos tus días. Ustedes saben hoy, no sus hijos, que ni lo saben ni lo han visto, la lección del Señor su Dios, su grandeza, su mano fuerte y su tenso brazo, sus señales y sus hazañas, las que realizó en Egipto contra el faraón, rey de Egipto, y contra todo su territorio. Aquí también entonces se dan cuenta ese amor, esa adhesión total, es el credo, ¿verdad? Al final de cuentas es el amén, la adhesión a Dios. Hay todavía otras 5 afirmaciones y motivaciones semejantes en el capítulo 11. Las encontramos, por ejemplo, en 11:8-9. 11:8-9, ¿cómo se nos presenta? 11:8-9 dice, observen todos los mandamientos que hoy les prescribo, así tendrán la fuerza que ustedes van así. Les prescribo, ¿verdad? Y les digo la fuerza que tendrán para ir a conquistar el país del cual ustedes van a tomar posesión. Y podrán vivir largo tiempo en la tierra que el Señor juró dar a sus padres y a su descendencia, tierra que mana leche y miel. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor
mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Que es tiempo de bajar mi
Queridos amigos, seguimos con Yandiyarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor. Desde el libro del Deuteronomio estamos haciendo pasos concretos, ¿verdad?, de nuestra vida para entender lo que decíamos aquí desde la fidelidad al Señor de la alianza. ¿Cómo se llama siempre a esta fidelidad, verdad? Circunciden el corazón y no endurezcan más su cerviz. Israel, ¿qué te pide tu Dios? Sino que le temas al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios temerás, a Él le servirás, te apegarás a Él y a su nombre en su nombre jurarás. ¿Se dan cuenta? Estos son elementos fundamentales, el caracú, ¿verdad?, de lo que significa esa adhesión total al Señor de la vida. Entonces, por otra parte, nosotros tenemos en el capítulo 11, ¿verdad?, que acabamos de leer, 8, 9, afirmaciones y motivaciones semejantes, ¿verdad?, en el sentido del amar a Dios, adherirse a Él, guardar sus consignas, sus mandamientos, todo esto. Por ejemplo, en el 11, 13, 15 también encontramos lo mismo. Y si ustedes, le dice justamente, obedecen fielmente los mandamientos que hoy les impongo, amando al Señor, su Dios, y sirviéndolo de todo corazón y con toda su alma, yo enviaré lluvia a la tierra en el momento oportuno, lluvia de otoño y de primavera, y podrás recoger tu trigo, tu vino nuevo y tu aceite. Haré crecer en tus campos pasto para tu ganado y comerás hasta saciarte. Entonces, queridos amigos, aquí entonces encontramos otras de las intervenciones del autor sagrado, como esa llamada directamente, como Dios está haciendo. Afirmaciones, llamados, motivaciones profundas para poder vivir de acuerdo a lo que el Señor le está pidiendo al rey de Egipto. Y le está pidiendo sobre todo, no solo al rey, no solo al que está al frente, sino que también le está pidiendo al mismo pueblo, al pueblo elegido, ¿verdad? Entonces tenemos otro en el 11, 16, 17. 11, 16, 17. Entonces dice, pero tengan cuidado, le dice aquí en este pasaje, no sea que sus corazones se dejen seducir. ¿Se dan cuenta? Dios como un Dios celoso. Dios entonces que está atento, procura y dice las cosas, no se dejen seducir. Y ustedes se extravíen sirviendo a otros dioses y postrándose delante de ellos, sirviendo a otros dioses y sirviéndolo delante de ellos. Porque entonces la ira del Señor arderá contra ustedes. Él cerrará el cielo y ya no dará más lluvia al pueblo. El suelo dejará de dar sus tributos y de dar todo lo que es entonces el suelo de por sí, los frutos positivos, ¿verdad? Eso nosotros podemos aplicarlos a la vida. Y ustedes no tardarán en desaparecer de esta tierra fértil que les da el Señor. Qué bueno que es esto entonces, ¿verdad? Cuando uno va reflexionando y va entendiendo toda esta promesa del Señor, que eso lo aplicamos ahora a nuestra propia vida. Tenemos otro pasaje que va del 11, 18 al 21. 18 al 21. ¿Se dan cuenta? Que estos son elementos que siempre se van repitiendo. Graben estas palabras en lo más íntimo de su corazón. Átenla en sus manos como un signo, que sean como una antorcha sobre su frente, enseñándolas a sus hijos, inculcándole los cuales entonces estés en su casa o cuando estés fuera, ¿verdad?, de tu casa, cuando vayas de viaje, al acostarte y a levantarte, escribes, sos un escribiente, ¿verdad? Así mientras haya cielo sobre la tierra, lo que dura el Señor, dura sobre todo también en esa relación, ¿verdad?, con los padres, cómo los padres se relacionan con Dios y de acuerdo a eso entonces su duración, por lo menos según el Antiguo Testamento, ¿verdad?, es la bendición de parte de Dios. Y así entonces encontramos varios pasajes del libro de Deuteronomio en que nos hace afirmaciones y motivaciones semejantes y sobre todo dentro de estas semejanzas también el aspecto dinámico, el aspecto del entusiasmo, de luchar, de querer, ¿verdad?, liberar al pueblo.
Ahora, ¿a qué nos suenan estas recomendaciones y motivaciones? Nos parecen simples exageraciones retóricas, entonces nos estamos haciendo preguntas. Estos son simples exageraciones retóricas que está haciendo el autor sagrado. ¿O creemos que tienen también importancia para nuestra vida de todos los días? De todos los días. A mí, entonces, dice, me parece mucho más sencillo decir que verdaderamente aquí la gran importancia es la importancia de la vida. Entonces, como seguidores de Jesús, hay una adhesión total y un deseo de cumplir, un deseo entonces de hacer las cosas bien, que se cumplan en mí según tu voluntad, ¿verdad? Ahora, si tienen importancia, ¿cuál sería esa importancia? ¿Cuál sería esa importancia de este último momento? ¿Y qué relación tienen con la manera en que nos comportamos con los demás? ¿Qué relación tienen entonces con la manera en que nos comportamos con los demás? Esa es la pregunta, ¿verdad?, de la fidelidad al Señor de la alianza. Ante situaciones, ante dificultades, sin embargo, nosotros nos proyectamos, ¿verdad? En esta proyección lo que estamos haciendo es asumir, querer, buscar, aceptar lo que Dios nos propone y luego comenzar, ¿verdad?, a trabajar, a esforzarnos, a hacer bien las cosas que tenemos que hacer. Y por último, viene la conclusión y la transición de estos pasajes. Los vínculos 26 a 32 del capítulo 11 cierran esa primera parte del segundo gran libro de lo que nosotros encontramos en el discurso de Moisés. Se cierra con esto entonces el último discurso de Moisés. En los versículos 26 y 28 se mencionan la bendición y la maldición que se encontrarán más tarde en la iglesia. En los capítulos, sobre todo que van aquí, ¿verdad?, del 10, 11, 12, ¿verdad?, con sus versículos, nos indican siempre esa realización y sobre todo ese compromiso con el buscar la realización de estos proyectos. Por lo tanto, ya indicaba yo en la interpretación al segundo gran discurso de Moisés que la mayoría de los estudiosos del Deuteronomio consideran el capítulo 27 como una inserción tardía. El capítulo 27, ¿verdad?, como una inserción tardía, es decir, como que casi no tiene nada que ver, ¿verdad?, con el texto enseguida, ¿verdad? Celebración y sanación de la alianza. Entonces, las 12 maldiciones, etc. Aquí tendría que haber existido ya directamente en esta falla, ¿verdad?, del pueblo contra Dios, lo que nosotros hoy le llamamos el perdón, ¿verdad? No prolongar tanto como sucede justamente aquí, ¿verdad? Y entonces eso también puede suceder entre nosotros, que dejamos pasar y entonces nunca se cierran las heridas, ¿verdad? En este caso, lo que Dios está pidiendo y está queriendo es eso, ¿verdad? Tanto ese encuentro personal con el Señor, y al mismo tiempo que nos envía y que nos dice, vete y no peques más. Ahora, esta última partecita, ¿verdad?, nos va a hablar sobre las promesas de bendición que Dios justamente quiere regalar a su pueblo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, mi barro y restáurame hoy. Un paso nuevo seré
mi corazón. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro del Deuteronomio. Estamos en el segundo discurso de Moisés, el discurso más importante y de cierta manera es el más amplio, el más largo, como decimos nosotros. Recordemos que en los capítulos 26 y 28 se mencionan la bendición y la maldición que se encontrarán más tarde en el capítulo 28. En el 29-30 aparecerán las ceremonias que se prescribían en el capítulo 27. En 11, 31, 32, las leyes contenidas en los capítulos 12 a 25. Ya indicaba yo en la introducción al segmento de la gran diosa, ¿verdad? Entonces, el capítulo 27 estaba de cierta manera como una inserción judía. El capítulo 27 entra como una inserción judía. Y aquí entonces nosotros ponemos, miramos, promulgación pública de la ley y luego las 12 maldiciones. Pero aquí entonces es una celebración y sanción, ¿verdad?, de la alianza, el hecho de promulgarlo, el hecho entonces de darle validez a esta promulgación. Y ahí, al terminar esto, comenzamos con las promesas y bendiciones, así como hubo amenazas y castigos, ¿verdad? Amenazas, había una promulgación pública de la ley. Aquí, sin embargo, hay una promesa y hay una bendición. Si escuchas la voz del Señor tu Dios y te empeñas en practicar todos los mandamientos que hoy te presento, Él te pondrá muy por encima de todas las naciones de la tierra y por haber hecho la voz del Señor tu Dios, por haber escuchado, por haber sentido la voz del Señor, ¿verdad? Tu Dios, que es tan importante. Vendrán sobre ti y te alcanzarán todas las tribulaciones. Te alcanzarán todas las tribulaciones. Bendito sean la ciudad y bendito en el campo. Bendito serán el fruto de tus entrañas y el fruto de tu vientre. Son los partos de tu ganado a quien los criaría, de tus vacas y de tus ovejas. Bendita sea tu canasta, bendito el recipiente donde amasas el pan. Espero que seas bendito, así como nosotros encontramos aquí esa manifestación de Dios, ¿verdad?, de bendición pura sobre el hombre. Entonces, si uno está siendo bendecido por Dios, qué mejor que nosotros también, allá pavó, ¿verdad? Sacamos de adentro esa misma bendición que hemos recibido de parte de Dios. Por eso dice, el Señor ordenará que la bendición esté contigo en tus graneros. Es decir, no es una oración desencarnada, es una oración del trabajo, del empeño, de la lucha. Y también en todas tus empresas, ¿se dan cuenta? En todas las empresas que nosotros realizamos. Y Él te bendecirá de ti, su pueblo santo, como te lo juró, si cumples sus mandamientos y sigues sus caminos. Entonces todos los pueblos de la tierra verán que tú eres llamado con el nombre del Señor tu Dios y te temerán. Y te temerán. Aquí entonces como que le está abriendo ya, ¿verdad?, de esa posibilidad. Entonces el Señor te dará sobreabundancia de bienes en el fruto de tus entrañas, en las crías de tu ganado, en los productos de tu suelo, de la tierra que Él te da, porque así lo juró a tus padres. Él te abrirá el cielo, su rico tesoro, para proveer de lluvia a la tierra en el momento oportuno, ¿verdad? Esa lluvia. Y para bendecir todas las acciones de tus trabajos. Esto también es como para considerar, ¿verdad?, las bendiciones que Dios está dando al pueblo. Serás acreedor de muchas naciones y deudor de ninguna. Mira qué bien, mira cómo apunta, ¿se dan cuenta? Aquí entonces no estamos hablando simplemente del aspecto, ¿verdad?, religioso, sino que nos damos cuenta que hay también un interés político, un interés económico, y así se va hablando, ¿verdad?, y se va procurando. Después dice, el Señor te pondrá frente, no detrás. El Señor te pondrá frente, no detrás.
Siempre estarás arriba, nunca abajo, con tal que obedezcas mis mandamientos del Señor, tu Dios, que hoy te ordenó practicar cuidadosamente, sin apartarte ni a la derecha ni a la izquierda. Te prescribo y sin ir detrás de otros dioses para servirlos. Es interesante, ¿verdad, Moisés? Cómo comienza a recordar todo lo que ellos habían pasado, todo lo que habían caminado por el desierto y cómo el Señor también les da esta fuerza, ¿verdad? Para que ellos puedan seguir luchando, para que ellos puedan seguir viviendo. Bueno, esto es lo que nosotros encontramos en esta parte, ¿verdad? De las promesas y de la bendición de parte de Dios para con su pueblo. Entonces, todos estos capítulos cierran esa primera parte del segundo gran discurso de Moisés. Las leyes contenidas en los capítulos 12 a 25 ya indicaba el yo en la misericordia del segundo, porque en realidad esta parte en que nos habla de las leyes contenidas en el capítulo 12 y 15 ya indicaba en la introducción del segundo gran discurso de Moisés que la mayoría de los cultos son de inserción judía. El Deuteronomio consideraba el capítulo 27 haber sido encerrado, haber sido sobre todo también metido, insertado, digamos, dentro de una situación tardíamente para preparar todo el capítulo. Entonces, queridos amigos, se dan cuenta que es tan interesante. Aquí estamos mirando esa conclusión y esa transición de todo lo que aquí se está queriendo transmitir desde el Antiguo Testamento. La riqueza infinita, la riqueza inmensa, ¿verdad?, de un autor sagrado que ahora comienza a reflexionar con la comunidad, evidentemente, que lo entiende de esta manera y entonces dice, Dios, entonces por encima de todo. Vamos a mirar entonces a Dios en el centro como una exigencia, ¿verdad?, de la presencia de un Dios que nos ama y de un Dios que nos quiere. Siempre reflexionar la palabra de Dios, siempre entender, leer, comprender, discernir, ¿verdad? Hacer una buena exégesis nos puede ayudar muchísimo, ¿verdad?, para hacer también un lindo camino de compromiso, donde Dios nos llama y nos dice, bueno, ánimo y fuerza. Esta es la realidad de la alianza, es decir, la realidad de nuestro compromiso con el Señor. Y así nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición de Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañe Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñan de Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.